Hola, soy el pastor maestro Luis Rosas. Les saludo en el nombre poderoso del Señor desde el sur de Chile. Estoy aquí para hacerle esta cordial invitación a que usted pueda ver y escuchar este gran tema titulado Identidad de Camello, basado en el libro de Job, capítulo 1, verso 3. Aquí vamos a aprender maravillosas características de este animal que es mencionado más de 60 veces en la Biblia y que nos pueden servir mucho a nosotros como creyentes. Entonces vamos a sacar muchas lecciones espirituales a través del estudio de este animal llamado el camello. Así que como siempre hacemos en este canal, vamos a hacer una pequeña presentación y luego nos vamos directamente al tema. Muy bien, vamos a comenzar a desarrollar este tema titulado Identidad de Camello. Y esperamos que al final usted pueda decir, yo asumo mi identidad de camello. El texto base lo encontramos en Job, capítulo 1, verso 3, y dice así la palabra en el nombre del Señor. Dice, su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Amén. Ahí tenemos el texto, lo tengo destacado, y ahí dice 3.000 camellos. Amén. Entonces, el término hebreo que se emplea para referirse al camello es gamal. En arameo es gamala. En el griego es camelos. Y en el latín camelus. Y de ahí pasó a las lenguas occidentales y terminó llamándose, como hoy día lo conocemos, como camello. Entonces hay dos clases de camello. Existe una clase de camellos que tienen una sola joroba, que se llaman los dromedarios, y otra clase que son los batrianos, que son los camellos con dos jorobas, que son más conocidos para nosotros. Bueno, tenemos que decir también que existe un camello que solo tiene dos patas, pero de ese no vamos a hablar mejor. Amén. Ese no nos interesa para nada. En la Biblia aparece el camello ya en los tiempos antiguos de los patriarcas hebreos, como el caso de Abraham, el caso de Jacob. También la Biblia nos dice que Rebeca fue transportada en los lomos de un camello cuando fue al encuentro con Isaac. Y también la Biblia nos cuenta acerca de los ismaelitas que se llevaron a José a Egipto usando estos animales de carga en sus desplazamientos. Nosotros tenemos que saber que al camello se le conoce en toda Arabia como el buque del desierto. Y uno se pregunta por qué lo llaman el buque del desierto, en este caso el camello. Bueno, primero que todo porque el camello es un animal bastante grande, de casi 2 metros de altura. Y dicen que es el animal más vigoroso del cual se haya conocido. Es el animal más preparado para los terrenos más áridos, más calurosos, más extremos. En esos desiertos, cuando de día es imposible caminar bajo el sol, y durante la noche, cuando las temperaturas son tan bajas, tan heladas, tan gélidas, que a veces llegan hasta bajo cero. Entonces el camello está hecho con un vigor, con una fuerza tan tremenda, que soporta tanto el calor como las temperaturas bien heladas. Entonces es el animal más resistente que hay para el trabajo en condiciones extremas. Lo otro que tenemos que saber es que el camello es sinónimo de cierto poder económico, especialmente en los pueblos del desierto, los pueblos árabes. Así también en el Antiguo Testamento, un hombre con camello era un hombre adinerado, era un hombre que tenía cierto poder. Por eso la Biblia nos habla de hombres que fueron ricos y el sello, la característica de esa riqueza era la multitud de camellos que tenían. Por eso la Biblia nos habla acerca de Job y la Biblia nos dice que a Job le nacieron 7 hijos
y 3 hijas. Y además nos dice en el verso 3 que su hacienda era 7.000 ovejas y 3.000 camellos. Entonces, cuando nos preguntamos cuántos camellos tenía Job, vemos que tenía 3.000 camellos. Entonces el rey David también nos cuenta en la Biblia que tenía muchos camellos, y algunos de los cuales eran botín de guerra. Así que vemos que la posesión de muchos camellos se consideraba como sinónimo de riqueza, de abundancia y también de bendición. Bueno, alguien dirá, pero los burros son más resistentes, pero yo quiero decirle que no. Aquí es más importante los camellos que los burros. Y la Biblia dice que tenía muchísimos criados. Entonces fijémonos bien en el texto bíblico que pone a los criados después de los camellos y después de los burros, porque los criados eran prácticamente esclavos en ese tiempo, en aquella época, y dice la Biblia, y era aquel varón, es decir, Job, más grande que todos los orientales. Entonces, los camellos son sinónimos de bendición. Entonces traía muchas bendiciones el tener muchos camellos. Tanto que el diablo va a dirigir ataques contra Job. Entonces nosotros vamos a ver la respuesta a esta pregunta: ¿cuántos ataques fueron los que el diablo dirigió, en este caso, contra Job? Entonces ya vemos que él tenía estas 7.000 ovejas y estos 3.000 camellos. Entonces lo primero que vamos a ver son estos ataques del enemigo. Entonces vamos a ver que hay varios ataques. En el primer ataque vemos que el enemigo se le mete en su territorio. En Job capítulo 1, verso 15, dice la palabra que acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces el diablo le envía enemigos para que se metan en el territorio de Job, cuando Dios ya le había dado permiso al diablo, ¿no es cierto?, para que hiciera esto. Entonces la Biblia nos dice y nos cuenta, ¿no es cierto?, lo que sucedió en ese primer ataque. Cuando hacemos la pregunta, ¿a quiénes mataron en ese primer ataque?, vemos que mataron a los criados. Entonces vemos que ese no fue el único ataque, porque vemos que hubo otro ataque más. Y en este segundo ataque vemos que hay un fuego destructivo del enemigo. La Biblia nos cuenta en Job capítulo 1, verso 16, y nos dice: aún estaba éste hablando, cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces vemos que venía un problema tras otro, una dificultad tras otra. Y este segundo ataque no es fuego de Dios. Cuando el mensajero que llegó ahí dice que era fuego de Dios, él dice eso porque él no sabe. Porque cuando nos preguntamos quién realmente mandó ese fuego, nosotros vemos que fue el diablo. ¿Con el permiso de quién? Con el permiso de Dios. Pero el que realmente mandó ese fuego no fue Dios, sino que fue el diablo. Entonces, lo segundo que destruyó el fuego, ¿qué cosa fue? Fueron las ovejas y fueron los pastores. Entonces vemos que todavía no le ha pasado nada a los camellos. ¿Por qué? Y uno se pregunta, ¿por qué los enemigos se metieron en el territorio de Job? Acabaron con los criados, acabaron con los burros, con las burras, con los bueyes, y acabaron con las ovejas y acabaron con los pastores. Y vemos que hay otro ataque más todavía, aparte de ese fuego que ya había venido. Porque vemos que hay un tercer ataque en que el enemigo arremetió contra los camellos. Aquí ya vemos, ¿no es cierto?, que aparecen los camellos. Lo vemos en Job 1:17, y la Biblia nos dice: todavía estaba este hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces cuando hacemos la pregunta, ¿y arremetieron contra quién? Contra los camellos. Y dice la Biblia que se los llevaron. ¿Y mataron a quién? Mataron a los criados. Y vemos que prefirieron matar a los criados, a las ovejas, a los bueyes, a los burros, las burras, y matar a los criados, pero a los camellos. La pregunta es, ¿qué tienen los camellos que no tienen los burros, que no tienen los criados? Entonces nosotros podemos estar seguros que si el diablo dejó a esos hombres llevarse los camellos, era por algo.
hay algo en los camellos que el diablo quiere para él. ¿Por qué no lo destruyó? Es la gran pregunta. Entonces el diablo mata ovejas con el permiso de Dios, puede matar pastores con el permiso de Dios, el diablo puede matar a los criados, a las criadas, y más aún si son esclavos, porque el diablo con los esclavos hace lo que él quiere. Pero la Biblia dice que el diablo anhela, y los hombres malos anhelaban arremeter, pero quedarse con los camellos. Entonces queda la pregunta, ¿por qué son tan importantes los camellos? Bueno, los camellos son importantes porque son tipo de la persona que sirve para algo en la vida. El diablo a todo aquel que sirve le gusta. Entonces vemos que el diablo no quiere inservibles, porque a los inservibles no los puede usar ni siquiera el diablo. Y nosotros vemos que la palabra nos enseña, por ejemplo, en Daniel capítulo 1, versos 3 y 4, ahí vemos la clase de persona que el enemigo anhela tener. En Daniel capítulo 1, verso 3 dice, y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, a muchachos en quienes no hubiese, ¿qué cosa? Tacha alguna, de buen parecer. Me parece que están hablando de muchos de ustedes, ¿verdad? ¿Y qué más dice? He enseñado en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneo para estar en el palacio del rey. Entonces aquí se habla de la gente que sirve, de la gente idónea, de la gente útil, porque una persona problemática que no es estable, una persona que solamente sabe quejarse, no la quiere ni el diablo, y eso es terrible. Entonces sí vemos que el diablo mata a las ovejas, mata a los criados, pero el diablo quería quedarse con la gente que sirve, porque lo que no sirve ni siquiera el diablo lo quiere, y eso es terriblemente malo, ¿ya? Entonces vemos aquí, ¿no es cierto?, por qué el camello es tan importante. Esa es la enseñanza que el Señor nos quiere dar hoy día. Amén. No sé cuánto la están recibiendo. Pero vemos que todavía hay un cuarto ataque, ¿no es cierto? Un gran viento. La Biblia nos dice en Job 1:19, y un gran viento vino del lado del desierto, ¿ya? Este era un viento del desierto, y azotó las 4 esquinas de la casa. Nosotros a veces conocemos un viento norte, un viento sur, pero es raro este viento que soplaba por las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces vemos aquí un tornado terrible, un viento del desierto terrible que hizo que cayera la casa. Entonces nosotros tenemos que saber que los camellos pueden soportar terribles vientos. Entonces son terribles los vientos que los camellos soportan. Pero dice que estos vientos derribaron la casa donde vivían los hijos de Job, y los hijos de Job murieron. Se murieron las hijas, que eran 3, y se murieron los hijos, que eran 7. Y lo único que quedó de todo esto fue Job, lleno de enfermedades, lleno de llagas, y 3000 camellos que se llevó el enemigo, aparte que perdió todas sus propiedades, su casa, y principalmente lo mayor, sus hijos y sus hijas. ¡Qué tremendo! Pero volviendo a la historia de Job, hay algo interesante, porque la Biblia nos contó que Job tenía 3000 camellos, pero cuando termina la historia, la Biblia nos dice que Dios prosperó a Job y el Señor le devolvió el doble. Esto está en Job 42:12, verso 13, y nos cuenta la Biblia que bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Entonces Job tenía 10 hijos y Dios le devolvió 10 hijos. Tenía 3,000 camellos y al final el Señor le dio 6,000 camellos, le dio el doble. Entonces es una bendición que el Señor le dio a Job. Y de esa manera Job fue el hombre más rico que hubo sobre la tierra. Ahora vemos otra historia que también en la cual se relatan, ¿no es cierto?, estos camellos. Esta es la historia cuando Rebeca atendió al criado que venía enviado de Abraham. Abraham le había dicho a su criado Eliezer, le dijo, mira, yo quiero que tú vayas a cierto lugar y busques una novia para mi hijo Isaac, pero quiero que lleves un regalo para ella. ¿Y qué crees que se llevó el criado de Abraham en su misión?
él se llevó 10 camellos. Así nos relata Génesis capítulo 24, versos 10 y 11. La Biblia dice, y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de ¿qué? De regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, a la hora que salen las doncellas por agua. Amén. Eso nos relata Génesis 24. Y cuando vamos ahí al verso 12 al 14, la Biblia dice y nos cuenta. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro. Y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, ¿de qué manera? Bebe, y también daré a beber a tus camellos. Entonces vemos ahí que él pidió una señal en esa oración, y la señal era que tenía que darle a beber a él y a sus camellos, como si los camellos fueran lo importante en esta historia, lo invitado en este asunto, ya lo importante en este tema. Entonces el criado dijo, Señor, si esa niña va a ser la novia, la esposa de Isaac, cuando ella venga, que baje su cántaro y me diga, toma agua, pero también voy a dar agua a tus camellos. Y si ella dice así, entonces esa debe ser la novia que tú tienes para Isaac. Y esa va a ser la señal. Esa era la señal que el criado estaba pidiendo a Dios. Y así ocurrió, porque cuando la muchacha venía, como se dice, venía servicial, venía diligente, iba delante ahí con su cántaro, a la hora que tenía que ir, ella iba, estaba ahí en el asunto, vemos que no era perezosa, que no era floja, que no era negada, que no era cómoda, que estaba entregado al trabajo y al servicio, y allí estaba. Entonces la gran pregunta es, ¿qué le interesaba a ella a un hombre oliendo a camello? Porque yo me imagino con tantos días viajando en el desierto, en el calor del desierto, ese hombre llamado Eliezer tenía que haber olido a kilómetros. Pero cuando ella se acerca, ¿no es cierto? Esta joven, esta muchacha, se ofrece y le da a beber a él, y además de eso saca agua para los camellos. Entonces ahí vemos la importancia de los señores camellos. Pero Dios tenía algo ahí, en esa niña, en esa joven. Y la Biblia nos está diciendo lo siguiente, que la bendición de Dios, que Dios tenía para esa joven, para esa mujer, para esa señorita, que fue generosa, que fue servicial, ¿no es cierto? La bendición llegó, ¿no es cierto?, en camello. Amén. Porque en esos camellos, este hombre, este criado, Eliezer, llevaba el tesoro, llevaba la joya, llevaba la riqueza para dársela a esa joven que se atreviera a atenderlo a él, aún sin conocerlo, y le diera a tomar agua a él y también a sus camellos. Entonces ahí venía la bendición de Dios. No sé cuántos están recibiendo hoy día la bendición que viene en esos camellos. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces vemos también otra característica muy importante en los camellos, que en este caso son las patas. Bueno, ¿cómo son las patas? Las patas de un camello son diferentes a las patas de los demás animales, ya que las patas de los camellos tienen una almohadilla en la parte de abajo y tienen entre los dedos de las patas una especie de unión que no deja que la pata del camello se hunda en la arena del desierto. Así que sacamos como conclusión que el camello nunca mete la pata. Entonces hay animales que siempre andan metiendo la pata, pero el camello nunca mete la pata. Ni tampoco se le hunde la pata en la arena del desierto, ni se queda estancado en el camino. Entonces, el buen siervo de Dios, el buen servidor de Dios, a veces, bueno, mete un poquito la pata, no sé cuánto dicen amén, pero no se queda atascado en el camino, ni se hunde en la arena del desierto, porque tiene una almohadilla que se llama el apresto del Evangelio de la Paz. Y dice la Biblia que el Señor nos ha calzado nuestros pies con ese apresto del Evangelio de la Paz. Y el Señor nos está enseñando que esos camellos son tan apreciados que hasta el diablo los quiere para él. Entonces el diablo, cuando a veces mira a algunos
algunos creyentes, algunos cristianos, dice, si yo lo logro descarriar con con esta, yo haría muchas cosas en el mundo. Y nosotros vemos que los pasos, ¿no es cierto?, nuestros van presurosos, pero no para hacer el mal, sino el bien. Porque la Biblia dice, bienaventurados los pies que van presurosos a llevar la palabra de Dios, a llevar la bendición de Dios en el nombre del Señor. Entonces nosotros tenemos que saber que los pies de los camellos van presurosos, llevando carga de bendición donde quiera que van. Así que ojalá tú tengas pie de camello. Y si no lo tienes, le digo hoy día, Señor, hace mis pies como pie de camello. Entonces, algo que es muy bonito en el pie de camello, no sé si usted lo sabe, es que el pie de camello es flexible. Es decir, el camello se deja guiar y su pata flexible no se parte con facilidad con el peso, porque el camello es flexible en sus pies. ¿A quién? Al guía. Y yo me pregunto, ¿cuántos de los que están escuchando este mensaje, que están viendo este mensaje, tienen pie flexible a la voz de nuestro guía, a la voz de nuestro amo, a la voz de nuestro dueño, a la voz de nuestro rey, a la voz de nuestro Señor? ¿Cuántos pueden decir amén? Y otra cosa bien característica, yo creo que la que más se destaca y la que más conocemos, bueno, son sus jorobas. Amén. Esto es muy precioso, muy maravilloso, las jorobas de los camellos. Bueno, la joroba de los camellos es un reservorio de grasa, al contrario de la creencia de que ahí se almacena agua. Entonces, cuando los camellos van a emprender un largo viaje, los camellos comen bien, se alimentan bien. El camello que no come, ¿no es cierto?, ese va a sufrir. Pero cuando los camellos, ¿no es cierto?, encuentran comida, los camellos comen. Amén. Entonces ellos se alimentan. Y nosotros tenemos que aprender de los camellos. Y cuando haya palabra, ¿no es cierto?, nosotros nos alimentamos de la palabra, no despreciamos la palabra cuando hay palabra. Y si está buena, la comemos toda. ¿Cuántos dicen amén? Y no dejamos ninguna porción, ningún pedazo para mañana. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y se coman toda la palabra y van guardando esa palabra para después usarla en el tiempo en el desierto. Y esa bendición que se almacena va a ser usada ahí en el tiempo del desierto, en el tiempo de la necesidad, en el tiempo de la prueba. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ellos comen y comen. Amén. Y van guardando en su joroba esa grasa especial que cuando vienen los tiempos de hielo en la noche, cuando viene ese tremendo calor durante el día, en que todo el mundo se muere, en este caso los camellos hacen sombra. ¿Y con qué hacen sombra? Con sus jorobas. Entonces muchos hombres, cuando el sol es terrible y ya no se puede aguantar, los camellos se echan al suelo y los hombres se acuestan a la sombra de la joroba de los camellos. Ahora, si un camello no tiene joroba o la tiene flacucha, no puede darle sombra a nadie. Entonces ese es el primero que va a morir en el desierto. Pero el camello que tiene joroba, que está bien alimentado, ese no deja morir a nadie, ni se muere tampoco él. ¿Cuántos dicen amén? Y también otra cosa importante es su capacidad. Entonces vamos a mirar la carga del camello. Yo no sé si usted sabe que los camellos son capaces de soportar una carga, escuche bien, de 300 kilos, de 500 kilos encima de ellos. Y eso es tremendo. Media tonelada se le puede echar encima de un camello. Y los camellos tienen una característica muy especial. ¿Y cuál es esa característica especial? Es que los camellos son los únicos animales capaces en el desierto, en los tiempos difíciles, en los terrenos difíciles, de llevar la carga mucho más allá de lo que se espera que ellos lo lleven. Amén. Ellos son capaces de resistir en esa clase de terreno y llevar esa carga una milla más. Entonces los camellos pueden llevar la carga mucho más adelante, donde otros caen en el camino, donde otros animales mueren en el camino. Por eso el diablo mató a los burros. Fueron los primeros que mató, porque los burros no saben hacer nada, no quieren entender la palabra, no les interesa la palabra de Dios, ni los bueyes. Porque los bueyes son buenos para trabajar, son fuertes, pero en este terreno, en el desierto, son más un estorbo que una ayuda. Por eso nosotros cuando vemos al profeta Eliseo y nos preguntamos qué hizo Eliseo cuando fue llamado al ministerio, qué hizo con los bueyes.
Eso nos cuenta Primera de Reyes 18:33. Nos dice que Eliseo preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y le metió fuego. Amén. Pero los camellos no se cansan como los otros animales que se quedan a mitad de camino o mueren a mitad de camino. Y yo no sé si tú como camello puedes llegar más allá de lo que se espera de que tú llegues. Amén. No sé cuántos camellos hoy día espirituales pueden ir con la carga pesada, con 300 kilos de prueba, con 500 kilos de prueba, con media tonelada de prueba. Y van a llegar hasta donde otros no pueden llegar, porque Dios te ha alimentado, porque Dios te ha hablado, porque Dios te ha capacitado, porque Dios te ha habilitado. Amén, porque el que nos guía, nos alimenta bien con esta palabra. Amén. Esta palabra te va a ayudar a soportar, a ir más allá de lo que se espera. Amén. Entonces, en un solo día, un camello es capaz de beber 200 litros de agua. Y esta es una de las características más conocidas, su capacidad por soportar varios días sin beber agua. Entonces, en el lugar donde se alimentan esos camellos, es el lugar donde hay suficiente agua, donde hay suficiente comida para que ellos no tengan hambre y sed en esos días difíciles de necesidad. Entonces, ellos se alimentan con el pan que da el guía. Amén. Entonces Jesús nos enseñó, Él dijo, el que coma este pan nunca más volverá a tener hambre. El que beba de esta agua nunca más volverá a tener sed. ¿Cuánto dicen amén? Es por eso que el camello, esa agua la alcanza para rato y parece que nunca se la acaba. Entonces, ¿sabe qué nos dice Jesús en este día? Tú puedes dar un paso más. Tú puedes avanzar un poco más. Quizás tú hoy día estás diciendo, pero es que ya no puedo más, ya yo no resisto más, ya parece que me voy a caer en el suelo, este desierto, este mundo, parece que me voy a convertir en un cadáver en este desierto, en esta prueba. Y Jesús te dice que el desierto no te va a matar, el desierto no te va a destruir, porque Dios te está diciendo hoy día que Él está contigo, que Él está con tu familia, que Él está con tu ministerio. Y yo no sé cuántos reciben esta palabra, yo no sé cuántos sienten ganas de levantar sus brazos, de abrir su boca y decir gloria a Dios, gracias Señor, porque Él está aquí, Él te está hablando a través de esta palabra, a través de esta enseñanza. Tú tienes una necesidad en tu vida, en tu familia, en tu casa, pero el Señor te está diciendo y te está hablando y te está diciendo que tú puedes seguir adelante, que tú puedes seguir avanzando, que tú puedes llegar al otro lado del desierto, pero resiste el peso de la prueba. Y dice que los que entienden de camello, que ellos son capaces de andar entre 13 a 15 kilómetros por hora. Y ese es un paso permanente. Es decir, el paso del camello es un paso permanente, que no cansa, porque el camello es inteligente. El camello piensa y dice, si yo me pongo a correr, ¿no es cierto?, en este desierto, en vez de llegar al otro lado, lo que voy a hacer es quedarme tirado, muerto en la mitad del camino. Así que mejor me voy a paso firme, pero un paso constante, sin que las patas, ¿no es cierto?, se le hundan en la arena del desierto, en la tentación ni en la prueba. Entonces el camello es capaz de caminar con ese paso 18 horas continuas. Entonces hay algo muy especial que tiene el camello, que es cuando él va a recibir la carga. Nosotros vemos que hay animales que se hacen lo difícil. Cuando se le va a tratar de colocar una carga a un burro, el burro patea, pega cosas, rebuzna. El burro se queja, llora, patalea, se pone rabioso. Pero el camello, cuando le van a poner la carga, el peso, ¿sabe qué hace el camello? Usted lo está viendo. Él se arrodilla. Y eso nos habla de humildad. No sé cuántos pueden decir humildad. Este es el único animal que cuando viene la prueba, la carga, el peso, se arrodilla. Cuando le viene la carga, él se echa hacia adelante y dobla las rodillas y recibe toda la carga encima, 300 kilos, 500 kilos, media tonelada encima. Y yo sé que tú quieres conseguir cosas grandes para Dios. Quieres ver gente salva. Quieres ver multitudes salvadas. Quieres ver familias restauradas, vidas restauradas. Ver tu ministerio prosperado. Ver la gloria de Dios manifestándose en tu vida y en la vida de muchos. Pero muchas veces lo quieres en bandeja de plata. No quieres pasar por ninguna prueba. Lo quieres todo fácil,
todo bonito, pero por eso hoy día el Señor te está hablando a través de esta enseñanza y te está diciendo que es necesario que te arrodilles, que haya humildad en tu vida y que recibas la carga, que recibas el peso. Porque de todos los esfuerzos que hace el camello, el más apreciado por Dios no es el esfuerzo de llevar 300 kilos, ni 500 kilos, ni media tonelada. No es el esfuerzo de andar 18 horas, 15 kilómetros por hora. El esfuerzo más grande, apreciado por Dios, es el esfuerzo de doblar las rodillas. Así que no nos hagamos difíciles con Dios, porque Dios te ha dado una carga. Dios te ha dado un puesto. Dios te ha dado una carga por evangelizar, por enseñar a otros, por servirle, por cantarle, por adorarle. Pero muchas veces te haces de rogar, porque no quieres llevar la carga. Te haces de rogar para entregar un folleto, un tratado, para hablarle a un inconverso, para hablarle a tu vecino, a tu compañero de trabajo, sabiendo ellos que tú eres cristiano porque te han visto portar una Biblia. Y te haces de rogar muchas veces para servir en la iglesia. Y eso significa que quizás te has acomodado. Te haces de rogar en tu ministerio que Dios te ha dado. Quizás lo estás descuidando o simplemente lo estás haciendo por hacer o haciéndolo por rutina. Por eso el Señor hoy día nos está diciendo tienes que doblar ese lomo altivo, ese lomo del orgullo. El Señor dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es más, Él dijo, llevar mi carga, llevar mi peso, llevar mi yugo, porque mi carga es ligera. Entonces cuando doblamos nuestras rodillas delante del Señor, vamos a sentir que la carga no tiene comparación con nada que haya en este mundo. La carga por salvar vidas, por ver vidas cambiadas, familias cambiadas, por ver hombres nuevos, mujeres nuevas, por ver nacer una nueva criatura, por ser útil, porque se pueda ser servicial. Entonces, si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que tener rodillas de camello. A veces no somos capaces de doblar nuestras rodillas ni siquiera un minuto. ¿Y sabes por qué? Porque no hemos acostumbrado a nuestras rodillas. Y por eso nos cuesta trabajo arrodillarnos delante del que todo lo puede, delante de aquel en el cual no hay ninguna cosa imposible, delante de aquel que es capaz de sacarnos de la prueba del desierto. Entonces no queremos doblar nuestras rodillas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es por eso que nuestras rodillas están endebles. Dicen que el apóstol Santiago le apodaban el rodillas de camello, porque las tenía deformadas tanto doblarlas en sus oraciones. Así que quizás hoy día estés un poco perezoso, un poco flojo, un poco desganado, un poco cómodo, quizás un poco cansado, quizás pasando por grandes pruebas, pero el Señor te dice, arrodíllate, sé humilde y recibe la carga, el peso que yo tengo para ti. Entonces si nos esforzamos, Dios nos va a bendecir. Si hacemos la milla extra, Dios nos va a bendecir. Así que siembra todo lo que pueda, da todo tu esfuerzo. Llega cada día, cada noche cansado a la cama, diciéndote a ti mismo, predicándote a ti mismo, vale la pena cansarse, vale la pena gastarse todo para Dios. Así que si crees que Dios te ha hablado en este día a través de los camellos, dale gloria a Dios, exáltale y alábale con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Amén y amén. Muy bien, este ha sido el tema que hemos visto en esta ocasión. Le doy las gracias por su atención, por mirarlo, por escucharlo. Y también, bueno, le pido su ayuda, que usted me pueda dar un like, un comentario para edificación de la gloria de Dios. Y también, ¿no es cierto?, lo pueda compartir e informarle a aquellos que no saben que está este canal, donde hay estudios bíblicos, devocionales, predicaciones. Así que en otra ocasión, con la ayuda del Señor, nos estaremos viendo para que el Señor sea exaltado a través de nuestras vidas y su pueblo también sea edificado. Amén. Nos vemos.